Estás escuchando las noticias como son. Aquí en las noticias como son, en los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo un llamado a las fuerzas cívicas y prodemocráticas en países como Venezuela y Nicaragua para fortalecer alianzas y solidaridades mutuas al tiempo que demanda a la comunidad democrática internacional redoblar su presión hacia gobiernos desfachatados que se burlan de la comunidad internacional con la misma entereza con la que desprecian a sus propios conciudadanos. Y así precisamente consta en una declaración desde La Habana, así la han titulado, justamente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Consejo para la Transición en Cuba. Vamos a hoy entrevistar, tenemos con nosotros a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, por otro lado, y también presidente de este consejo. Vamos a conversar con él, porque si la solidaridad es muy buena, no cabe la menor duda, sin solidaridad internacional, sin presión internacional, estas dictaduras de las que se habla en este documento, como es Nicaragua, como es, por supuesto, Venezuela, como es Cuba, estas dictaduras no, así con presión y todo, pues reprimen, sin presión están mucho más inmunes a cualquier situación. José Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa como de costumbre, como siempre. Gracias a ustedes por invitarme. Un fortísimo abrazo a ustedes, a todos los que hacen posible el programa y a quienes lo escuchan a través de la onda corta y a través también de la onda media y de la internet. José Daniel, si bien ya venimos observando la situación en Venezuela, la de Cuba, por supuesto, la conocemos, pues se ha llegado en los últimos días, en las últimas semanas, la de Nicaragua. Yo creo que la situación en Nicaragua, allanamientos, detenciones a personas, precandidatos a las próximas elecciones, también activistas, periodistas, muchos de ellos han tenido que cruzar fronteras, están buscando o han buscado refugio, por ejemplo, en Costa Rica. Es evidente la descomposición que hay política y quiero empezar por Nicaragua porque en estos momentos es lo de mayor situación de violación, de represión, etcétera, etcétera. Sí, sin duda que la situación que está viviendo el hermano pueblo nicaragüense es bastante grave. Hemos estado siguiendo, observando y también solidarizándonos con las víctimas, como el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y arremeten, ¿no?, con cada vez mayor ensañamiento contra la oposición nicaragüense y contra toda la sociedad de este país de Centroamérica. Hemos visto cuántos precandidatos a las próximas elecciones entre comillas, porque lo que estamos viendo es que Ortega quiere garantizar a toda costa el éxito de la candidatura, ya sea de él o de el candidato que él decida presentar. Estábamos viendo incluso hoy un artículo que circulaba en las redes de Sánchez Verazaín, un amigo boliviano, donde se decía que Ortega apenas tiene un 11% de aprobación popular, tiene un 89% de desprecio del pueblo nicaragüense, pero él quiere mantener el control allí a toda costa por la fuerza y para eso incrementa la represión, para eso reprime cada vez con más fuerza. Y por eso en esta declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba ponemos especial énfasis en algo que hace rato venimos hablando, y es la solidaridad que debe existir entre la comunidad del mundo libre, la comunidad de los países, de las naciones libres y democráticas, con los pueblos que sufren a estos regímenes criminales, tanto el de Nicaragua como el de Venezuela como el de Cuba, y las, digamos, alianzas que deben estrecharse, y venimos avanzando en eso, y creo que vamos a seguir avanzando, entre los pueblos y los opositores que enfrentamos a estos regímenes. Repito, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero también hay que ver algo, José Daniel. Ustedes están pidiendo no solamente el apoyo, también están pidiendo algún tipo, digamos, de un llamado a las fuerzas cívicas, las fuerzas prodemocráticas de estos países también a unirse, porque hay una cuestión. Estos gobiernos sí están muy unidos.
Sabemos la influencia del gobierno cubano sobre el gobierno de Venezuela, sobre el gobierno de Nicaragua, como Nicaragua siempre en cualquier entidad internacional está saliendo al rescate y en la defensa del gobierno cubano en contra del cruel bloqueo. Prácticamente hablan un mismo idioma. Las fuerzas represivas se mueven de manera igual. Y si estos gobiernos están bien unidos, yo creo que ha faltado un poco esa unión también entre sociedades civiles prodemocráticas. Sí, sin duda que ha estado faltando. Repito, venimos avanzando en ello, pero falta mucho por hacer y no solamente debemos profundizar, ¿no?, en la unidad entre los que luchan por la libertad y por el respeto a los derechos humanos en las naciones bajo estos regímenes tiránicos, ya sean los tres que venimos mencionando, Nicaragua, Venezuela y Cuba, sino también en otras. De hecho, hay una iniciativa por ahí en movimiento que hay que dinamizarla, hay que, nutrirla, que estuvo promoviendo el presidente, está promoviendo, entre otros, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y su equipo con opositores también de Bielorrusia, de Uganda y de otras naciones, tanto en África como en Asia. En eso, la tarea pendiente es estrechar lazos y hacer efectiva, no, la cooperación, la coordinación de acciones entre las fuerzas de cada una de estas naciones, de cada uno de estos países bajo estos regímenes criminales, para que se vea a nivel internacional hasta dónde la coordinación y la efectividad a la hora de llamar a manifestaciones y acciones concretas de las fuerzas prodemocráticas en estos países. También hay otro punto, ¿no?, que es de vital importancia, y se lo decía recientemente, hace apenas 2 o 3 días, a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que querían saber nuestra opinión sobre la situación actual en Cuba y sobre, qué esperan los cubanos de naciones como Estados Unidos y otras naciones del mundo libre. Y entre otras cuestiones le explicábamos una vez más lo rápido que son los regímenes tiránicos, ya sean de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Irán, China, Rusia, a la hora de cerrar filas uno con otro para apoyarse ante cualquier escenario, ante cualquier situación, en eventos o en situaciones, ya sea en la ONU o en cualquier otro espacio del ámbito internacional. Sin embargo, Occidente, por el aquel muchas veces hasta ciertos complejos de europeos, canadienses y latinoamericanos, de dejarle en claro a todos todo el tiempo de que ellos no se circunscriben a las políticas estadounidenses ni van en la misma onda que los Estados Unidos. Por esos y otros motivos vemos cómo naciones aliadas de los Estados Unidos van en contra de la positiva política de Estados Unidos en cuanto a la solidaridad con el pueblo de Cuba y en cuanto a las condenas contra la tiranía. Lo hemos estado viendo de parte de la Unión Europea. Por cierto, ayer tuvimos una noticia muy positiva con la toma de posición del Parlamento de Lituania, el único que se ha negado a ratificar el acuerdo de diálogo y cooperación con el régimen de La Habana, el único que mantiene una postura firme, una postura coherente, una postura ética y una postura inteligente, y hacen planteamientos muy, muy inteligentes que nos hacen por lo menos recuperar la esperanza y la fe en los políticos coherentes en cuanto a la defensa de la libertad y la democracia en el mundo. Pero volviendo a la idea que estaba concluyendo, Occidente reacciona de manera lenta, de manera poco unida, cada cual por su lado, ante bloques de regímenes dictatoriales que sí reaccionan o se conducen de una manera muy rápida, muy efectiva y en bloque en la defensa de sus intereses, y sus intereses siempre son mantener el total control sobre sus respectivos pueblos, seguir explotando y oprimiendo a sus respectivos pueblos y apoyar al máximo posible a los regímenes aliados. Y parte de esa moral o doble moral, sobre todo de América Latina, se evidencia en la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué la comunidad latinoamericana no apoyó la Carta Democrática a Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Por qué la comunidad internacional, llámese la OEA, hace lo mismo con Daniel Ortega en Nicaragua, José Daniel?
Sí, ahí volvemos al punto anterior, la efectividad de estos regímenes que aún en quiebra, porque en tiempos de, digamos, el auge económico de Venezuela con el petróleo o de la cierta abundancia del petróleo venezolano para comprar posiciones, para comprar aliados, para comprar votos en estos organismos internacionales, se entendía, pero ahora mismo al régimen de Nicolás Maduro le cuesta trabajo cumplir con su maestro, que es el régimen de La Habana, con su mentor, le cuesta trabajo cumplir con su compromiso en cuanto al envío de petróleo, le cuesta muchísimo trabajo incluso garantizar o mantener otro tipo de políticas y acciones que en tiempos del esplendor de Hugo Chávez haciendo campaña por todo el continente contra el ALCA y vamos llevando, imponiendo, moviendo con sus aliados latinoamericanos su famosa y en crisis actualmente iniciativa conocida como el ALBA. Es decir, a pesar de que no están en condiciones de seguir comprando votos, todavía mantienen o obtienen el voto favorable de unos cuantos gobiernos en el área. Es decir, que hay una moral muy baja, yo diría nula moral, en la toma de postura, ¿no?, de muchos gobiernos que llegaron al poder electos en procesos democráticos por la voluntad del pueblo, pero que en el fondo, y eso es un mal de nuestra región, aspiran, sueñan con verse también entronizados en el poder, con todos los poderes, con el poder legislativo, con el poder judicial también en sus manos, todo el tiempo controlado por ellos por años y más años. Aspiran todos a ser una especie de Fidel o Raúl Castro, una especie de Nicolás Maduro o una especie de Daniel Ortega. Y eso es verdaderamente bochornoso, es verdaderamente penoso, pero nos habla de manera muy clara y muy precisa de por qué andan tan mal las cosas en nuestras naciones. Por eso vemos que llega al poder en elecciones democráticas un individuo, digamos, como Pedro Castillo, que, no oculta su orientación marxista, su, inclinación por políticas muy similares a las que hemos sufrido durante décadas los cubanos y a las que vienen sufriendo venezolanos y nicaragüenses. Ese es el mal de nuestro continente y ahí sin duda viene fallando muchísimo desde la educación hasta las instituciones que debían preservar y velar y, digamos, consolidar la democracia. Por eso llevan, perdóname, 62 años mirando la cara para no comprometerse con lo que verdaderamente hay que comprometerse, que es con el pueblo cubano y su deseo de libertad y democracia. Uno de los grandes problemas de Latinoamérica ha sido el silencio. No solamente el no actuar, muchas veces el silencio ante estas masacres que han cometido estos gobiernos. Y muchas veces la hipocresía también de muchos gobiernos que se dicen democráticos, como lo hemos dicho aquí en el programa, que pasan por el sur de la Florida, se reúnen con organizaciones defensoras de los derechos humanos de exiliados cubanos, pero su sede diplomática en La Habana, no, aquí no toquen que no le puedo abrir. Lo que pasa es que el tema latinoamericano es... Lo que pasa es que le tienen miedo al régimen cubano. Es ahí el problema. Y lo vimos ahora con la postura de Colombia, con su voto en Naciones Unidas ante la propuesta... Se abstuvo Colombia. Se abstuvo, pero en otros momentos votaba a favor de la resolución del régimen castrocomunista, pero como están recibiendo los ataques ahora mismo que anima, que potencia el régimen de Venezuela y el régimen cubano, pues entonces dijeron, vamos a abstenernos, pero no se atrevieron a votar en contra de esa resolución que moralmente, por muy en contra que cualquiera esté de medidas económicas de carácter unilateral, como es el embargo estadounidense, que está muy justificado moral y políticamente, por muy en contra que uno esté de cualquier medida que sea la decisión de un solo gobierno, hay suficientes razones morales para decir, mira, yo no estoy a favor de medidas unilaterales, pero tampoco estoy a favor de una resolución que la plantea o la presenta un régimen que es campeón en medidas unilaterales y que impone el más férreo bloqueo que haya conocido la humanidad a su pueblo y que ayuda a imponer bloqueos similares a las libertades y a los derechos de otros pueblos en el continente y aún más allá del Atlántico, aún más allá del continente americano, también en otras regiones del planeta. Y no se abstuvo.
Claro, pero si bien estoy de acuerdo en el análisis, en el punto de partida discrepo. Yo creo que ya no se le teme tanto al gobierno cubano. ¿Ya qué le temen? No se le teme tanto al gobierno cubano, se le teme a las sociedades que tienen dentro y a las fuerzas que han ido creciendo dentro de la sociedad civil latinoamericana, que son fuerzas que están, cuando digo fuerzas me imagino son, digamos, sectores de esas sociedades civiles que no quieren soportar más porque hay pobreza. Por eso yo digo que el problema de Latinoamérica es simple y es complejo. Es complejo porque hay pobreza, es complejo porque hay gobiernos corruptos, es complejo porque no se ha sabido llevarle el mensaje democrático y fortalecer las instituciones democráticas de Latinoamérica. Pero y esos gobernantes que están de turno en estos países le tienen miedo a esas sociedades civiles que se les pueden virar en un momento determinado, como se viran en Perú, como se han virado en Colombia con las protestas, como se han virado en Brasil, pero la injerencia cubana sigue presente. Le voy a poner el último de los ejemplos. Vamos a regresar a Colombia. ¿Por qué expulsa Colombia recientemente un diplomático del país? ¿Por qué lo saca del país? ¿Qué hacía el diplomático en Colombia? Hacía labores de intromisión, de intromisión en los asuntos y calladito salió del país. José Daniel, evidencia nuevamente por qué viene el voto de Colombia. Sí, pero yo creo que el hecho de que Cuba, lo que demuestra es que Cuba sí sabe trabajar, sacar los trapos sucios, sabe trabajar por debajo, y no es un problema de que ya le tienen miedo a la injerencia, o sea, al gobierno cubano. El gobierno cubano, claro, todas las embajadas del gobierno cubano son centros de inteligencia y contrainteligencia listos para actuar en un momento determinado, y eso lo sabemos históricamente. Yo no estoy descubriendo. No, estamos totalmente en sintonía, Amado. Pero el miedo sigue siendo en buena medida el régimen cubano, porque estos gobiernos, ya sea el de Colombia, el de Brasil, o el de Paraguay, o el de Panamá o Costa Rica, temen a la capacidad de influencia que tiene el régimen cubano sobre la izquierda radical en sus países. Temen a que la influencia del régimen cubano anime, aliente a acciones como las de Colombia por estos días o la de Chile hace unos meses atrás. Recordemos que todavía las escuelas... Perdóname que te interrumpa, porque tienen identificados a los grupos que en un momento determinado van a salir a la calle a protestar, los tienen identificados y en un momento determinado, claro, les van a encender el reverbero, es verdad. Acuérdate, yo lo que pasa es que no estaba preparado para este debate en que estamos ahora, ¿no? Pero que es muy interesante, pero si no hubiese buscado datos precisos de nombres de individuos que tuvieron, ya sea en la Escuela Latinoamericana de Medicina, aquí en La Habana, o en otras escuelas del régimen, y que después se convierten en líderes de protestas y de movimientos sociales, entre comillas, ya sea en Centroamérica o en Sudamérica. El régimen los prepara aquí para influenciar allá, y hacen una labor que todavía el mundo libre, los demócratas, no sabemos realizar o no queremos hacerlo como se debe, que es muy efectiva. Ellos hacen una labor proselitista y una labor para confundir a las poblaciones de esas naciones, donde le hacen creer que no hay nadie más interesado en el bienestar de los pueblos del continente que el régimen de La Habana. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a ir un poco a la situación interna de Cuba, porque nos hemos metido en un buen debate. Me encanta este debate. La situación interna de Cuba, ¿quién mejor que José Daniel, que está pasando, al igual que el resto de la población? Pues comencemos por lo último, los apagones, José Daniel. Bueno, mira, la situación de los apagones, que primero se dijo que iban a ser 4 horas, luego han subido a 6, pero si le suman las fallas constantes, que a veces tenemos 2 y 3 y hasta más en un día, cuando vienen a ver ya son hasta 7 horas de apagón. Y están ocurriendo en todas partes, pero hay algo que es necesario denunciar. Cuanto más aislado es un pueblo o una región y menos voces que denuncien, que publiquen, existen, pues más largos pueden ser los apagones, como también más larga es la crisis, más son las colas, menos abastecimiento, menos medicina, más graves problemas con la COVID-19, que es otro de los grandes problemas. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, le están diciendo a los pacientes que llegan a los policlínicos con fiebre, con malestar, con diarrea, con vómito, con síntomas de posibles casos de COVID-19, le dicen, tienen que esperar que los hospitales están llenos, no cabe un alma más. Y tienen que esperar de hoy para mañana. Las personas se van para su casa
porque te dejan sentado en un policlínico sin alimento ninguno, tú sentado con malestar, con fiebre, con decaimiento, en un estado bastante, crítico, y ahí puedes estar muchísimo tiempo sin que nadie te atienda. Acaba de llegarme, por ejemplo, para ilustrar lo que estamos mencionando, acaba de llegarme, entre tantas imágenes que me llegan durante el día, que generalmente mi pequeño equipo, porque tengo un equipo pequeño, no porque no tengo personas para que me ayuden en estas cosas, sino porque hay un cerco que le impide a las personas llegar a la sede de la UNPACO hace ya casi un año, con algunos pequeños paréntesis. Mi pequeño equipo aquí permanente en la sede es incapaz de procesar, de revisarme todos los videos que me llegan diariamente de quejas y de problemas de la población. Y me acaban de enviar un video de una cola aquí en la farmacia de Las Cruces entre Altamira y Vistahermosa, y la bronca, la discusión, y sobre todo un pobre señor dándose uñas por todo el cuerpo, y hay tomas de la cámara donde se ve hasta donde la sarna, la escabiosis que tiene en sus brazos, y por cómo se arrasca por todo el cuerpo se ve que está lleno de sarna. Y así está la nación, así está nuestro pueblo, nuestras ciudades. ¿Cómo podemos resumir la situación que enfrentamos? Enfermedades sin medicina, hambre sin alimento, policía en exceso reprimiendo, y el régimen todo recurso que obtiene, que consigue, para que lo destina sobre todo para la buena vida de la alta dirección de la tiranía, y luego para la represión y la propaganda. Por eso nuestra preocupación con las posibles medidas unilaterales que pueda tomar en cualquier momento Estados Unidos y que puedan beneficiar a la tiranía en momentos que incluso los lituanos están diciendo hacia el régimen castrocomunista, nada se le puede facilitar, porque siempre hacen lo contrario a lo que de ellos se espera cuando se trata de derechos humanos o de honrar su compromiso. Lo más terrible es ver cómo ponen en las redes sociales constantemente niños con sarna en Cuba y pidiendo a las personas un tratamiento para poder curar esa piel que incluso ya se pasa hasta la cabecita de los niños. Todo el cuerpo. Nos quedan 3 minutos de programa. Sabemos, nos lo has dicho, que conversas, te han preguntado cuál debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba, por lo menos consultan, etcétera. No vamos a discutir porque no nos queda tiempo, porque esto es un tema para discutirlo, y prometo que te vamos a llamar próximamente para discutirlo a profundidad, este tema. ¿Qué le recomendarías tú a Estados Unidos? ¿Cómo debe ser diseñada la política hacia Cuba? Sí, mira, en estos 3 puntos que se están hablando, por la cuestión del tiempo que nos queda, hemos dicho, en cuanto a la remesa, sí, buscar mecanismos para que las remesas lleguen directamente y en dólares estadounidenses, y que el régimen ponga fin a esa última arbitraria medida sobre los dólares estadounidenses, que las remesas lleguen directamente a sus destinatarios, que las remesas no sigan permitiendo que pasen por las instituciones de la tiranía que tienen que ver con Gaesa o con todas las instituciones del régimen que terminan usando esos dineros para represión, control y propaganda. Sobre el tema de los viajes a Cuba, de que debe ser bien analizado a profundidad, y que en un momento en que la tiranía se está, debatiendo entre permitir mayores espacios económicos de carácter privado o seguir controlando al máximo posible y seguir con su llamado modelo donde la empresa socialista es prioritaria, darle algún tipo de beneficio económico al régimen no solamente es darle dinero para la represión y para la propaganda, es también hacer que el régimen siga evitando mayores espacios en lo que tiene que ver con el cuentapropismo y la economía privada. Y en cuanto a la embajada, sí nos parece correcto que la embajada se abra y que haya un mayor flujo, una comunicación más directa entre la embajada y el consulado estadounidense con los cubanos que necesitan de esos servicios. Es muy importante que la embajada también tenga los mayores, espacios posibles para la oposición y la sociedad civil independiente. Te perdimos los últimos 15 segundos, sobre la embajada del consulado, exacto. Sí, que ese es el único punto que creemos que deben poner en práctica, ampliar los servicios y atender al máximo posible a la población y a la oposición pacífica cubana, a la sociedad civil independiente. La llamada telefónica. Sí, se hace unas lagunas grandes ahí. José Daniel, gracias. Gracias a Dios fue al final nada más.
Gracias por haber estado con nosotros. Interesante debate sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que amerita un debate más profundo y te vamos a invitar en los próximos días para discutir el tema. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, sería muy importante. Claro que sí. Hasta aquí llegamos, regresamos mañana, si Dios quiere.